Hola a todos. Debido a que Argentina atraviesa momentos de recesión económica hace varios años, y a pesar de que muchas personas piensen que en las crisis los ricos se hacen más ricos, la mayor parte de los empresarios que voy a nombrar a continuación han reducido el valor neto de su fortuna con respecto a años anteriores. Una de las únicas excepciones es Marcos Galperín, CEO y fundador de Mercado Libre, cuyas acciones cotizan en el exterior. Soy Lucio Amaro y hoy, basándome en datos de la revista estadounidense Forbes, le vengo a presentar a las 25 personas más ricas de la Argentina. El puesto 25 se lo lleva el crack argentino Lionel Messi, el único deportista en integrar la lista de millonarios argentinos. En 2021 superará los $1.000 millones facturados, pero casi el 50% de su recaudación terminará en manos del fisco español. Su padre Jorge maneja sus negocios principalmente en el sector inmobiliario, alcanzando una fortuna actual estimada en los $500 millones. Número 24. Lilia Neumann de Zielecki. Es heredera del empresario Manuel Zielecki, creador de los laboratorios Phoenix. Hoy conserva el 50% de los laboratorios Elia Phoenix y en el sector petroquímico es propietaria de Petrocuyo, el principal fabricante de polipropileno del país. Su fortuna se estima en $510 millones según Forbes. El puesto 23 lo ocupan Felipe y Marcela Noble Herrera. Son los herederos del grupo empresario de comunicación más grande de Argentina, el Grupo Clarín, que engloba no solo al diario Clarín, sino a la empresa Artear, que opera y comercializa el canal de aire El 13 de Buenos Aires, la señal de cable TN y la operadora de televisión por cable Cablevisión, junto con decenas de empresas como editoriales, emisoras de radio y televisión, productoras de televisión y proveedores de internet. A la fecha, su fortuna se estima en los $530 millones. En el número 22 tenemos a Mauricio Macri. Hoy la mayor parte de su fortuna está líquida, hecho que se explica por la venta de empresas como la constructora IEXA o la operadora de cobranza extrabancaria Pago Fácil a la multinacional Western Union. A la fecha, la empresa más importante de la familia es la constructora Sideco Americana. Según Forbes, su fortuna está valuada en los $540 millones. El puesto número 21 se lo llevan Jorge y Ricardo Stuart Mill. La fortuna de estos hermanos proviene principalmente de la venta del Banco Patagonia al Banco do Brasil por unos $480 millones. Hoy su dinero está invertido en el sector agropecuario y financiero por medio de DSM Inversiones, acumulando una fortuna estimada en los $550 millones. En el puesto 20 tenemos a Javier Madanés Quintanilla. Su compañía Aluar es la única productora primaria de aluminio de Argentina. Desde Puerto Madryn tiene capacidad para producir 460.000 toneladas por año en forma de placas, lingotes, barrotes, alambrón y aleaciones de aluminio para abastecer a las más diversas industrias. Emplea a más de 2.100 personas y su fortuna actual está estimada por Forbes en los $590 millones. El puesto 19 lo ocupa Roberto Urquía y familia. Roberto y sus dos hermanos controlan la Aceitera General Dehesa, compañía fundada por su padre en 1948, que hoy factura más de $3.000 millones anuales y tiene presencia en 45 países bajo las marcas Natura, Mazola, Mayoliva, Cada Día, Manleys, entre otras. Además, tiene la concesión del Ferrocarril Nuevo Central Argentino y 3 servicios portuarios para garantizar la logística de exportación de sus productos. Su fortuna está estimada en la actualidad en $650 millones. Número 18. Juan Carlos y Sebastián Bagó. Son los hijos de Don Sebastián, fundador de Bagó, la farmacéutica familiar que hoy tiene 480 productos en su portfolio, está presente en más de 50 países, tiene 11 plantas productivas y 85 patentes por investigaciones y desarrollos propios. Según Forbes, su fortuna está estimada en la actualidad en $660 millones. El puesto 17 se lo lleva Eduardo Constantini. Conocido por ser el fundador de Nordelta, el barrio privado más grande de Argentina, y del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, desde 1991 dirige su firma de desarrollos inmobiliarios Consultatio. Hoy es dueño del 70% de la compañía y su fortuna asciende a $690 millones.
Número 16. Héctor Pedro Poli y familia. La familia Poli es dueña del 30% del paquete accionario de Pluspetrol, una de las petroleras más grandes de Argentina, y poco se sabe de ellos en los medios. Alfredo Poli es la cara visible de la familia, ha participado en experiencias Endeavor, fundó su propia empresa y también trabajó duro para hacer crecer la petrolera familiar. Hoy su fortuna se estima en los 700 millones de dólares. Número 15. Julio Fraumeni. Es el dueño de la empresa de medicina privada Galeno. Tiene más de 10.000 empleados, 100 sucursales y 750.000 asociados. Cuenta con 7 sanatorios y 7 centros médicos propios. En 2018 incursionó en el segmento financiero a través de la adquisición de la compañía de cobranzas y pagos efectivos SI. Hoy su fortuna personal asciende a los 710 millones de dólares. En el número 14 tenemos a Samuel Lieberman Falchuk. Logró su fortuna a través de la televisión por cable. Fundó Videocable Comunicación Sociedad Anónima en 1982 y la vendió a Cablevisión y Multicanal en 1987 por 765 millones de dólares. Desde Panamá, donde vive hace muchos años, opera en bienes raíces, hotelería y logística a través de Sociedad Latinoamericana de Inversiones. Su fortuna está estimada por Forbes en los 720 millones de dólares. Número 13. Alfredo Alberto Román y familia. Pasó de ser camionero a montar la mayor terminal de grúas del país, Exolgan, que vendió al grupo portuario de Singapur por unos 750 millones de dólares. Hoy, a través de Organización Román, firma liderada por su hija Karina, invierte en agro, real estate y energía. Este multimillonario habita la mansión más grande de Capital Federal, ubicada en Barrio Parque, en un terreno de 57 metros de frente por 108 de fondo. Una verdadera locura. Su fortuna total se estima en la actualidad en los 800 millones de dólares. El puesto 12 lo completa el exdiputado nacional Francisco de Narváez. Es la cara visible del grupo de Narváez. Es socio fundador de Rapsodia y dueño de Caro Cuore y Baby Cottons. Además, es accionista de tiendas Tía, Tata, Multiahorro, San Roque y El Cronista Comercial. Su abuelo materno, Carlos Stoyá, fundó Casa Tía, propiedad de la familia, hasta mediados de los 90. Hoy, Francisco de Narváez y su familia acumulan una fortuna estimada en los 920 millones de dólares. En el número 11 tenemos a Luis Pagani y familia. Luis representa a la familia que tiene la mayor parte de las acciones del grupo Arcor. La empresa exporta sus productos a más de 120 países y a través de Bagley Latinoamérica, en conjunto con Grupo Danone, es una de las empresas líderes en el sector de galletas, alfajores y cereales, contando con 40 plantas productivas y más de 21.000 empleados. Hoy su fortuna está estimada por Forbes en los 920 millones de dólares. El top 10 lo completa Eduardo Eurnequian. Es el presidente de Corporación América, que tiene entre sus negocios más importantes la administración de 52 aeropuertos en 7 países, 33 de ellos ubicados en Argentina bajo la concesión de Aeropuertos Argentina 2000. A su vez, también comprende gas y petróleo bajo la Compañía General de Combustibles, producción de biodiesel con Unitec Bio, la constructora Helport y el banco digital Willow Bank, entre otras. A la fecha, la fortuna de este magnate se estima en los 1.100 millones de dólares. En el número 9 se encuentra Edith Rodríguez. Esta mujer de bajísimo perfil, de la cual no hay ni una imagen en los medios, es la viuda de Luis Alberto Rey, fundador de Pluspetrol, la tercera petrolera más grande del país, con más de 40 años en el sector. Es la mujer más rica de Argentina y nadie conoce su rostro. A la fecha acumula una fortuna estimada en los 1.700 millones de dólares. En el número 8 tenemos a la familia Wertheim. Luego de importantes ventas como Telecom y el Standard Bank hace ya algunos años, el grupo sigue manteniendo participaciones en el sector seguros mediante Experta ART y Experta Retiro, en la industria de consumo masivo mediante Cachamay y en el sector agropecuario, siendo importantes terratenientes en Argentina. Gerardo, Darío y Adrián Wertheim son las caras visibles de esta familia que actualmente amasa una fortuna estimada en los 1.900 millones de dólares. Número 7. Jorge Pérez. Jorge es un promotor inmobiliario conocido como el rey de los condominios en Miami. Afirma que lleva desarrolladas más de 90.000 unidades en condominios y edificios residenciales, principalmente en Miami, desde la fundación de Related Group en 1979. A la fecha, su fortuna se estima, al igual que los Wertheim, en unos 1.900 millones de dólares.
En el número 6 tenemos a Hugo Sigman y Silvia Gold. Este matrimonio maneja actualmente el grupo Insud, un conglomerado de más de 10 compañías basado principalmente en la industria farmacéutica que tiene presencia en 40 países y cuenta con más de 4.000 empleados. Además, son propietarios del 33% de Biogénesis Bagó y de la productora de cine Kramer and Sigman Films. A la fecha, acumulan una fortuna estimada en los 2.000 millones de dólares. El top 5 lo completa Alberto Roemers. Fundado en 1921 por su padre, el laboratorio que hoy lleva su nombre tiene un 10% de participación en el mercado local, comercializa 57 millones de unidades de medicamentos como Lotrial, Optamox o Amoxidal y en 2018 vendió su participación del 50% en Megafarma por más de 1.000 millones de dólares. Además, tiene una participación del 44% en el laboratorio Gador y son propietarios de Investifarma. Hoy su fortuna está estimada en los 2.400 millones de dólares. En el puesto 4 tenemos a Gregorio Pérez Companc. Su principal inversión en Argentina es la industria alimentaria Molinos Río de la Plata, de la cual posee un 73% del capital accionario. Dentro de este conglomerado se encuentran marcas como Terrabuzzi, Luchetti, Matarazzo, Gallo, Granja del Sol, Bonafide, Exquisita, entre otras. A la fecha, su fortuna se estima en 2.700 millones de dólares. El top 3 lo completa Alejandro Bulgeroni. Es el director de Pan American Energy Group, la petrolera privada más grande del país, que cuenta con 21.000 empleados y más de 735 estaciones de servicio bajo la denominación Action Energy. Su fortuna se vio afectada por la baja de los precios del petróleo a nivel mundial y hoy se ubica en torno a los 2.800 millones de dólares. El número 2 lo completa Paolo Rocca. Es el heredero y actual CEO del grupo Techint, conformado por los gigantes del acero Ternium y Tenaris, en energía por Tecpetrol y Tenova, en construcción por Techint Ingeniería y Construcción y en servicios de salud por Humanitas. A la fecha, la fortuna que acumula Paolo está estimada en los 3.600 millones de dólares. Y en el número 1 del top tenemos a Marcos Galperín. Es el fundador y actual CEO de Mercado Libre, el e-commerce más importante de Latinoamérica, que al 25 de enero de 2021 alcanzó una capitalización de mercado de 100.000 millones de dólares. Según informes oficiales de la propia compañía, logra concretar 16 compras por segundo, cuenta con más de 50 millones de usuarios, ofrece más de 300 millones de artículos, tiene más de 11.000 empleados y opera en 18 países. La fortuna de Marcos está valuada hoy en 7.900 millones de dólares, pero no para de subir debido al aumento exponencial en el valor de sus acciones, convirtiéndose así en la persona más rica de Argentina. Si les gustó el video, les pido que le den like, se suscriban y no olviden dejarme en los comentarios qué opinan de la riqueza de estos empresarios argentinos. Sin más que decir, me despido y nos veremos en el próximo video.